A la alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Ferreñatorte. Moción por la que se reclaman medidas de garantía para la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas. El derecho a la propiedad privada forma parte de la arquitectura institucional en los Estados de Derecho. Su protección resulta esencial, así lo expresa el artículo 33 de la Constitución española, al igual que el Código Civil y otras normas de nuestro ordenamiento jurídico. En los últimos tiempos, la sociedad española está siendo testigo de un fenómeno enormemente perjudicial llevado a cabo por grupos que, valiéndose de una deficiente regulación legal, han cargado a menudo contra las familias vulnerables la ocupación ilegal de viviendas. A fin de comprender correctamente este problema, es imprescindible abordar tres precisiones. La primera es jurídica. Las garantías han de proteger el derecho a la propiedad. Dentro de este ámbito se encuentran relaciones jurídicas contra los actos de ocupación ilegal de viviendas, a menudo bien calificadas como delitos de usurpación y tipificadas en el Código Penal como la usurpación de inmuebles ajenos sin autorización, artículo 245.2. La segunda distinción, esta vez de naturaleza política, se refiere, por un lado, a aquellos supuestos que el desahucio en situaciones de necesidad y vulnerabilidad o motivadas por ejecuciones hipotecarias, y por otro, aquellos en los que incluyen las ocupaciones ilegales. Ambos suponen, en efecto, una privación del derecho de la propiedad, pero mientras las víctimas de desahucios merecen toda nuestra protección, en la medida que lo legalmente posible, las ocupaciones ilegales de viviendas, al contrario, merecen todos nuestros reproches. Por último, es necesario distinguir entre dos tipos de ocupaciones ilegales. Por un lado, las llevadas a cabo por individuos o grupos de delincuencia organizada, que perpetran estas ocupaciones de forma premeditada y con una finalidad lucrativa, aprovechándose de las mismas personas en situación de vulnerabilidad, a las que tenemos a bien proteger, a veces incluso extorsionándolas para obtener una compensación económica como condición previa para recuperar su vivienda, y por otro, las realizadas por grupos antisistema. Contra ambos grupos se debe actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La ocupación es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Convierte a los dueños y a los vecinos en víctimas. En efecto, las comunidades de vecinos también sufren el deterioro de la convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de drogas de los llamados narcopisos el caso más extremo. Por su parte, los propietarios inquilinos se encuentran ante la imposibilidad de entrar en su propia casa al volver de unas vacaciones o de una corta ausencia. Así, causa de la escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los procedimientos judiciales, estos dueños y vecinos se enfrentan a un grave problema que hoy por hoy carece de solución justa y eficaz. A mayor abundamiento, los números de la ocupación nos ofrecen un elevado crecimiento durante los últimos años. En definitiva, procede concluirse que actualmente nuestro ordenamiento jurídico es incapaz de garantizar suficientemente a los ciudadanos la tenencia y disfrute pacífico de su propiedad, puesto que los cauces legales son manifiestamente insuficientes. Es urgente y necesario, por tanto, introducir distintas modificaciones legales que afronten en su integridad el fenómeno de la ocupación ilegal. Por ello, el Defensor del Pueblo ya inició en diciembre de 2016 una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Seguridad y Fiscalía General del Estado por las quejas de ciudadanos que ponen en relieve el aumento de la ocupación ilegal de inmuebles en España, y recomendaba prever los cauces adecuados para la adopción de medidas de carácter cautelar que restituyan de manera inmediata al titular del inmueble la posesión y disfrute del mismo mediante la tramitación de un procedimiento judicial rápido. Conviene resaltar que el derecho comparado ampara esta visión. Prácticamente todos los países de nuestro entorno disponen de procedimientos rápidos y eficaces para, ya sea mediante la intervención del juez o simplemente a través de fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, desalojar a los ocupantes y de forma inmediata devolver la propiedad y posesión de una vivienda a su legítimo propietario. Entre otros, Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Dinamarca garantizan a sus ciudadanos la recuperación de su legítima propiedad en un plazo envidiablemente corto de tiempo. La administración más directamente implicada... Galera, creo que tienes el micro abierto, ¿no? Perdón. Perdón. Es alguien, es otro, entonces retiene. Alguien se oye por ahí. La administración más directamente implicada en el problema lleva en la ocupación derivativa en la ocupación ilegal de viviendas es la administración local. Es indudable que hay
una afectación a la seguridad y convivencia de ciudadanos cuya responsabilidad ha de ser sobre los ayuntamientos. Estas administraciones son más próximas a los ciudadanos y las que deben ofrecer una respuesta más inmediata a un fenómeno que tanto está perjudicando a los vecinos. Para hacer frente al problema que representa la ocupación, los ayuntamientos, con las potestades adecuadas, a la altura de la responsabilidad que los ciudadanos les reclaman. Sería ilógico que aquella administración a la que los ciudadanos le exigen respuesta precisamente estuviera desamparada por las leyes que no habilitarle con las propuestas adecuadas. Siendo constante, no tengo agua por aquí, es que se me seca la boca. Siendo conscientes de estas circunstancias, el Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso de los Diputados recientemente ha registrado una proposición de ley de garantías para la seguridad y convivencia de ciudadanos frente a la ocupación ilegal de viviendas. Una iniciativa que busca defender los legítimos propietarios que ven en su vivienda usurpada por ocupas que acceden ilegalmente por la fuerza, o lo hacen de mano de mafias que se lucran con la ocupación aprovechando la ausencia de sus propietarios, a veces incluso en periodos tan cortos como las vacaciones, como también persigue acabar con la existencia de aquellos inmuebles que son ocupados por organizaciones criminales con la finalidad de que sirven como base o como medio para cometer otros crímenes, sean robos, se trata de fines de explotación sexual o tráfico de drogas, como sucede en los llamados narcopisos. Teniendo presente que todo lo anterior al objeto de defender la propiedad privada garantiza la convivencia y seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone el debate y aprobación de los siguientes acuerdos. Elaborar un plan municipal contra la ocupación ilegal de viviendas con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados legalmente a sus legítimos propietarios, en coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en consonancia con las medidas que éste adopte con el mismo fin. Que incluya tanto medidas de refuerzo de la seguridad y de la vigilancia de los inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal, como la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de asesoramiento y de orientación jurídica. Segundo, potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficiencia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como la Administración de Justicia, para asegurar una pronta actuación ante las ocupaciones que atenten contra la seguridad y convivencia de ciudadanas. Tercero, instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a proponer todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de las viviendas, entre otras, agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente, previendo la restitución inmediata de la vivienda a los legítimos propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda acreditar la ocupación ilegal del inmueble por cualquier medio válido en derecho. Habilitar a las juntas de propietarios para instar a los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos. Reforzar las competencias a los ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia de ciudadanos en caso de ocupaciones ilegales de viviendas, facultándolos para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en casos de ocupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadana. Endurecer las sanciones penales de aquellos delitos, de los delitos que versen sobre ocupaciones ilegales de inmuebles que lleven a cabo con violencia o fuerza entre las cosas, que sean auspiciados por mafias, con ánimo de lucro o como medio de cometer otros delitos, como la trata de fines de explotación sexual o tráfico de drogas. Dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal que se adopte en el cumplimiento de los acuerdos antes referidos, incluidas aquellas que se impulsen por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma, del Gobierno de España y las Cortes Generales. No se oye, Ana. No se oye. Le decía, sí, me he quitado el micro para que no se acoplara. Le decía que no sé si tiene algo más específico que apuntar sobre el plan municipal o irán trabajando en ello.
A mí me gustaría, desde el Grupo Popular, dado que la moción es prácticamente la misma, ahora Javier puede matizar 2 o 3 propuestas, pero que creo que son prácticamente iguales. Me gustaría instar al grupo de Ciudadanos para poder trabajar juntos sobre este plan municipal. No sé si les parece bien. No sabría decirle ahora mismo. Bueno, Es que no... pues se lo Perdón, piensa. yo me tengo que marchar. Lo siento de verdad. Yo quiero dar mi opinión de lo que ha leído esta última moción que ha leído Ciudadanos, y tengo que estar en contra de la forma en que se plantea, de la fórmula, porque antes de plantear todo esto, había que, no sé si hay alguien hablando por ahí, tendrían que arreglarse el tema bueno, pues de todos los problemas que tenemos con la gente que tienen problemas para tener acceso a la vivienda, y esto creo que no se incluye ahí en ese informe, porque, vale, me parece muy bien que todos los propietarios tengan derecho, pero estamos hablando de algo que el gobierno de España, pues tenía que habilitar, bueno, igual que los bancos, la dación en pago de todos los problemas que hay, con carácter retroactivo, te lo tienen que dar a todo el mundo que no puede pagar una hipoteca. Es decir, todo esto que yo creemos, o yo por lo menos entiendo, y así entiende mi grupo y mi partido, de que hay que, bueno, pues de alguna forma favorecer a los más desfavorecidos, ¿no? Por lo tanto, yo lo siento mucho, pero yo me tengo que marchar, porque ahora a las 9 sí que me tengo que ir sí o sí, pero bueno, no sé si vale o no vale, pero mi opinión en esta moción es mi voto es en contra. Lo siento, gracias. Buenas noches. A ver, yo quiero decir algo, ¿eh? ¿Puedo? No se te oye, Ana. Ya. El señor Sorli quería decir algo mientras Paco Galera estaba hablando. Bueno, únicamente que en los últimos meses la derecha de este país ha decidido situar en el ámbito mediático la ocupación ilegal de viviendas, dándole una trascendencia al alarmante problema social y contribuyendo además a crear un clima de miedo y de inseguridad que no se corresponde en absoluto con los datos ni con la realidad que se vive a lo largo y ancho de nuestro país. Además, para situar este problema, creo que se debe de explicar con precisión qué delitos hay detrás del concepto de ocupación ilegal de viviendas, aprovechando además mi condición como letrado, que efectivamente me permite ser incluso concejal. Por un lado, tenemos el delito de allanamiento de morada, ¿vale? En este delito de allanamiento de morada es el que está contemplado en el artículo 202 y siguientes del Código Penal. Y este delito se refiere a la entrada en el domicilio contra la voluntad del poseedor, y en el caso de que se produzca con violencia o intimidación, la pena puede llegar incluso a alcanzar los 4 años de prisión. La jurisprudencia considera que se produce este tipo penal no solo cuando hablamos del domicilio habitual, sino que incluso se incluyen las segundas residencias. En estos casos, el desalojo es absolutamente inmediato. No obstante, también hay que precisar que no siempre que se da este delito hablamos de ocupación, ya que también es allanamiento de morada cuando, por ejemplo, se entra a robar en una vivienda. Por otro lado, está el delito de usurpación, ese delito de usurpación que es el contemplado en el artículo 245 y que implica ocupar un inmueble con violencia o intimidación, pero que no constituye el domicilio del titular. Por tanto, se trata de inmuebles vacíos en los que no vive nadie nunca. En estos últimos tiempos, las usurpaciones se están produciendo sobre todo en inmuebles que son propiedad de bancos o fondos de inversión. La pena prevista puede llegar en estos casos hasta los 2 años de prisión y bueno, aunque sí que es cierto que se puede demorar un poco más,
todas las ocupaciones ilegales acaban con el desalojo, absolutamente todas acaban con el desalojo de los ocupantes. En conclusión, siendo conscientes, además de que los datos de condenas de un ejercicio no tienen por qué corresponderse con la realidad de ese mismo periodo, dada la lentitud en ocasiones de los procesos judiciales y puesto que no todos los supuestos llegan a juicio, debemos también conocer los datos aportados por el Ministerio del Interior en una de sus últimas intervenciones. Se ha pasado de 3.849 hechos relacionados con la ocupación y conocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el año 2011 a 12.214 en el año 2018, siendo de nuevo las comunidades más afectadas Andalucía, Cataluña y Madrid. Todo ello, por cierto, además, durante el gobierno del Partido Popular y sin que a lo largo de esos años se haya creado ningún clima de alarma social. En conclusión, podemos decir que no existe un problema social con la ocupación de la vivienda que constituye el domicilio habitual y segundas residencias en nuestro país, mientras que lo que sí se aprecia es un incremento de los delitos de ocupación de viviendas vacías en los últimos años, aunque con una importante reducción en el 2019. Precisamente para reforzar la actuación en los primeros momentos de la ocupación y evitar así llegar hasta el proceso judicial, se han llevado a cabo dos importantes actuaciones. En primer lugar, la Fiscalía General del Estado ha publicado recientemente una instrucción para unificar criterios y actuar con la mayor urgencia en los casos de ocupación de inmuebles, que aclara además que los fiscales, en caso de ocupación de primera o segunda residencia, la vía a utilizar debe ser la del allanamiento de morada, puesto que esta calificación permite instar al juez a la expulsión de los intrusos como cautela urgente en un plazo de 72 horas. Además, la segunda actuación que se ha llevado a cabo es que la Secretaría de Estado de Seguridad, perteneciente al Ministerio del Interior, también ha elaborado una instrucción en la que se recoge un protocolo de actuación de estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así, en los casos de allanamiento de morada, una vez constatado el allanamiento, las fuerzas y cuerpos pueden proceder directamente al desalojo de los ocupantes y a su detención si procede. Por tanto, los procesos más largos en el tiempo se darán en aquellos casos de usurpación. Y aquí hay que distinguir dos fenómenos. Por un lado, tenemos la ocupación de viviendas que se produce por parte de familias que pertenecen a colectivos vulnerables que han perdido su vivienda a consecuencia de la crisis y que se ven abocados a ocupar ilegalmente una vivienda como último recurso. Y por otro, tenemos una ocupación que se lleva a cabo por grupos organizados y en los que el modus operandi se corresponde con el del proceso de ocupación. Las distintas iniciativas presentadas por PP, Vox, que aquí casi que se mezclan, y Ciudadanos, concentran su atención en la ocupación por parte de movimientos organizados y dejan de lado la otra dimensión, la de la ocupación que se produce por necesidad y que, entre otras cosas, es consecuencia de la falta de políticas públicas de vivienda en las dos últimas legislaturas. Desde el PSOE, sin embargo, consideramos que si bien este fenómeno de delincuencia debe atajarse de forma decidida, no es menos importante atajar también la situación de desprotección y de vulnerabilidad en la que viven muchas personas que no han visto otra respuesta a su situación que la de ocupar una vivienda vacía. No voy a explicarles cuántas medidas ha adoptado el Gobierno para proteger a los arrendatarios y propietarios más vulnerables, incluso en época de COVID o en situación de ERTE. Además de todas estas medidas urgentes que se han adoptado como consecuencia del COVID, se están trabajando en dos proyectos fundamentales por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Uno es el Plan 20.000, que fomenta la creación de 20.000 viviendas, y el otro es el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda, que este anteproyecto de ley ya se encuentra en fase de consulta pública. Y, por lo tanto, también hay que recordar que el Gobierno ya había aprobado antes de la crisis del COVID 2019 el Real Decreto 7/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda del alquiler, que además modificaba la Ley de Arrendamientos Urbanos, entre otras cosas.
En conclusión, y para no ser reiterativo, entendemos que no existe un problema social con la ocupación ilegal de viviendas y así lo demuestran los datos. Se están habilitando protocolos de actuación para que tanto la Fiscalía como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan adoptar medidas cautelares, además en los primeros momentos de la ocupación, y la auténtica emergencia social en materia de vivienda de la que no habla la derecha y que ha ignorado mientras ha gobernado es la necesidad de una política pública de vivienda que garantice el acceso a una vivienda digna a los jóvenes y a los colectivos más desfavorecidos. Y por lo tanto tenemos que votar en contra de la propuesta del Partido Popular. Si se me permite un momento, quiero intervenir. La propuesta de momento era de Ciudadanos, pero Eso ahora es. nos uniremos nosotros. Pero bueno, que sepan los concejales de Ciudadanos que el Partido Socialista vota en contra de su propuesta. Vale, a mí me gustaría decir algo. Sí, pero espera, Javier, que quería comentar algo también, Hipólito, y ahora ya dices tú lo que quieras. Vale. Yo simplemente, después de oír al concejal del PSOE, al cual entiendo su punto de vista y su disciplina de partido, como es normal, simplemente aclararle una pequeña cosa que ha dicho que me llama la atención, que dice que pues como ha salido hace pocos días su presidente, el presidente del gobierno, ha salido diciendo de que están prohibidos los desahucios, o sea, los desahucios por ahora hasta enero, ¿vale? Lo cual es otra de las muchas mentiras que tiene este señor. Los desahucios siguen adelante, simplemente quitan a los vulnerables, como usted dice, pero que estén afectados del COVID. O sea que si usted tiene un problema bancario, si no se demuestra que es una persona que ha perdido todo por el tema del COVID, le van a desahuciar igualmente. Dice usted de que no se ha implementado en este país para la juventud y para las familias más vulnerables nos ha dado vivienda. Bien, habla del plan 20.000. El plan 20.000 que viene arrastrado y como siempre a cola vienen ustedes de las decisiones que ha tomado la Comunidad de Madrid para hacer el Madrid Activa y el Madrid Vivienda. En el Madrid Vivienda, que es para jóvenes. Se lo comento antes de que lo sepa, en el cual tenemos una participación de que tenemos otorgadas viviendas aquí que serán de renta baja y otros de renta baja, bien digo, de alquiler bajo para jóvenes y otros en propiedad también en precios muy módicos para poder eso. Eso lo ha mirado la Comunidad de Madrid con el gobierno del Partido Popular. La Comunidad de Madrid, con el gobierno del Partido Popular, ha sido quien se ha sentado en una mesa de desocupación con el fiscal de Madrid, con la Fiscalía General de Madrid y con quien ha llegado a un acuerdo para que lo que usted está diciendo, parte de lo que usted está diciendo, se interponga antes de que ustedes lo digan, ¿vale? De que ayuden a la policía local para el tema de los desalojos y demás. Está hablando usted también de familias vulnerables. Bien, una familia vulnerable, yo entiendo de que, como todos, necesitamos un techo y la Constitución así nos ampara, que necesitamos una vivienda digna. Todos lo necesitamos, pero se están dando casos que yo deseo que a ninguno nos pase de irse de vacaciones una familia humilde y venir y tener su casa ocupada. Bien sea por una familia vulnerable, porque les ha metido una mafia y les han engañado, que esto suele pasar, pero también sabe usted de que usted tiene su vivienda y si se la ocupan mañana no puede usted dejar de pagar nada, ni cortar luz, ni cortar agua, porque son derechos básicos y tiene usted que asumirlo. Si usted encima tiene algún problema de que tiene una pensión pequeña, un familiar, un padre de cualquiera de nosotros o los que sea que tienen pensiones pequeñas, usted imagínese el incremento y tiene que estar aguantando el tiempo que usted está diciendo que va a ser rápido, pero si realmente, y usted lo sabe, hay muchos de ellos que se dilatan mucho porque ellos no son bobos y también se ha denunciado desde el Partido Popular la página que hay en redes sociales en las cuales ha estado apoyada tanto por Podemos como por Juventudes Socialistas de cómo entrar y ocupar una vivienda. O sea, creo que eso no es lo mejor. Usted lo que está diciendo, sí, no se extrañe, que es real, es real. Se denunció y demás porque esa página enseñaba cómo ocupar una vivienda. Creo que eso no es lo más apto para nuestros chavales, ¿vale? Decirles que todo vale
y que todo demás no pasa nada y que además encima te vamos a dar una paga. Ocupas la casa y te vamos a dar una paga. O sea, esos son los problemas y las cosas que muchas veces se mueve con la política social que no es real, ¿vale? Porque luego no es real. Entonces, yo entiendo que usted quiera defenderlo, que quiera defender la vulnerabilidad de muchas familias, que esas familias tienen el mismo derecho que cualquiera de nosotros, como bien le digo, pero creo que no es la forma más adecuada ni premiando, ni alabando, ni ayudando al Ocupa. Cuando muchas veces dicen que está ocupando una propiedad que de un banco. Sí, algunas veces sí. Pero ¿de cuántas en realidad del banco y cuántas son de particulares? Porque su padre o mi padre a lo mejor en su día compró una segunda vivienda en la cual a lo mejor llegó y dijo, bueno, pues algún día para mi hijo. Y ese hijo no se ha ido a vivir a esa vivienda, sino que se ha quedado ahí porque por medio de trabajo, por estudio, por lo que sea, se ha ido a vivir a otro sitio, le interesaba más y esa vivienda la ha dejado ahí y la ha tenido a alquilar. Y la ha tenido con su contrato alquilada. Y ha metido una familia y esa familia al final se ha quedado ahí de ocupa. Y ese señor se tiene que coger y fastidiar y con sus ahorros que ha tenido durante toda la vida, dejar que esa familia esté ahí. Yo creo que no es justo. O sea, no es justo en ninguno de los casos. O sea, lo que usted está diciendo yo lo respeto y yo lo entiendo, pero creo que no es real lo que está diciendo. O sea, y pienso que la ocupación es un problema serio. Es un problema serio como lo que es la inmigración ilegal que está llegando a Canarias, que es un problema serio y su partido no quiere reconocerlo. Y es un problema serio. Y la ocupación pasa a 3/4 partes de la misma. Es un problema muy serio. Hipólito, que Ana no tiene el micrófono. Vale. Bueno, Hipólito, si querías decir algo más, perdón. Sí, por favor, vamos a ver si terminamos esto lo antes posible. Que no queda. Vamos a ver, yo solamente quiero hacer una pregunta al concejal de... Perdón, ¿Iris ha abandonado el pleno? No lo sé. Yo estoy aquí, ¿eh? No, Mercedes, no la digo a usted ya sé que está, digo Iris, para que tome nota, porque creo que ha abandonado el pleno. A ver, yo quiero ser espero que se tome nota de los tres, de los cuatro que han ido abandonando. Al concejal y portavoz de Ciudadanos, que ha planteado una cuestión que es, además de preocupante, y creo que debemos, yo la voy a apoyar, yo la voy a apoyar, porque creo que la ocupación, sea como sea, es ilegal. A la propiedad privada hay que respetarla, por encima de todo, sea quien sea. Pero bueno, ha mencionado una cuestión que sí me gustaría que me aclarase. Y en el texto que ha estado usted exponiendo, dice que hay una propuesta que los ayuntamientos deben promover unas políticas de ayuda para que esto, en fin, de alguna manera, desalojar, creo, no lo sé si ha sido así o no, a los ocupantes, a los ocupas. Entonces, yo, claro, a mí me gustaría saber si usted tiene algún plan, han pensado en algo que a nosotros, al resto de los concejales, nos pudiese servir para hacer un trabajo. Yo creo que tiene usted la oportunidad de presentarnos aquí algo que nos diga, mire usted, el ayuntamiento debe proceder de esta manera, de esta, para debatirlo y estudiarlo, a ver de qué manera a esos ocupas, si es que tiene el ayuntamiento, cuidado, a ver si es que tiene competencias para desalojar, per se. Es que esa es otra cuestión. Entonces, vamos a ver, y luego después está también la cuestión económica, a ver si algo que no está ni siquiera presupuestado, tenemos que meternos en esas zarangajas. Es decir, cuente usted con mi voto a favor, pero desde luego me tiene usted que aclarar si hay algún plan por parte de ustedes para ver estas cosas, cómo las podemos solucionar. Bueno, yo ya le he dicho, Hipólito, al portavoz de Ciudadanos, le he propuesto un grupo de trabajo conjunto entre Ciudadanos y Partido Popular de Fresno de Torote para este tema en concreto, porque ellos han hablado de ese posible plan municipal y nosotros dentro de la moción nuestra, que no la voy a dar lectura porque es prácticamente es la misma, solamente voy a hacer lectura de la propuesta de acuerdo que se traslada,
por parte del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Fresno, que es manifestar el firme compromiso del Ayuntamiento de Fresno de Torote con la defensa del derecho de la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Un compromiso... ¿Puedo terminar? Es que estamos en mi moción, no en la suya. Es que incluso el concejal del PSOE ha estado hablando de la de usted. Vamos a ver, estamos en la moción de Ciudadanos, pensaba yo. Claro, es que le acabamos de... Perdóneme, estamos... Está dando lectura usted a la suya. No sé, yo creo que... A ver, yo a lo mejor me he confundido, perdóneme. En un principio le he dicho que como las mociones eran iguales o muy similares, que diera usted lectura a la suya y que luego nosotros matizaríamos algún punto de la nuestra para no darle lectura también y que se votarían conjuntamente. ¿Usted no quiere que las votemos conjuntamente? No, pues yo me callo y entonces vamos a votar su moción. Y ya está. Y entonces ahora nosotros pues damos lectura a la nuestra. Que no son exactamente iguales, por eso no dicen lo mismo. Es simplemente por eso, nada más. Vale, pues ya está. ¿Votos a favor de la moción que ha presentado Ciudadanos en contra de la ocupación? Ya está. Venga, ya está. ¿Qué son? Ana Arias a favor. PP, ¿no? Los tres. Sí. Sí. Los dos de Ciudadanos a favor. Ciudadanos a favor. Sorry en contra y Laguna y Francisco en contra. Eso es. Y Iris no está, ¿no? No. Joder.